Bueno, me he dado cuenta que para la mayoría de los misioneros retornados, cuando se nos hace una pregunta o que compartamos alguna experiencia espiritual, rápido corremos a las experiencias misionales. Y para algunos ya tenemos tiempo de haber regresado, y yo no digo que esté mal, pero ¿qué podríamos hacer para no depender tanto de nuestras experiencias espirituales, sino que sean más recientes? I'm going to be more bold than you want me to be. Yo voy a ser un poco más osado de lo que ustedes quieren que yo sea. The longer we go tonight, the more you'll get used to this. Y mientras más tiempo pasemos juntos, se van a acostumbrar más a esto. Sometimes I'm in a testimony meeting. Algunas veces estoy en una reunión de testimonios Somebody may get up who's 35 years old. y se levanta alguien que tiene 35 años There's a sweet testimony y comparte su testimonio dulce and refers to experiences from a mission 15 years ago. y hace referencia a alguna experiencia de su misión de hace 15 años. Now, I'm sure that what I think is a sin. Ahora, seguro que lo que yo pienso es un pecado. Because I go, so what have you been doing for the last 15 years? Porque yo pienso, ¿y qué ha estado haciendo durante los últimos 15 años? Why would you still be talking about missionary experiences if you've been home for 15 years? ¿Por qué seguía hablando usted acerca de sus experiencias misionales si hace 15 años que regresó a la casa? Your most powerful spiritual experiences Sus experiencias espirituales más poderosas should be today. deberían de ser hoy. Your most powerful experience should be tomorrow. Y su experiencia espiritual más poderosa debería suceder mañana. Powerful does not mean overwhelming and dramatic. Ahora, poderosa no quiere decir abrumadora y dramática. Most powerful spiritual experiences are simple. La mayoría de experiencias espirituales poderosas son sencillas. They almost don't seem like spiritual experiences. Y muchas veces no parecen como una experiencia espiritual. Last Friday, I had one today, but I'm going to tell you about one from last Friday. Tuve una hoy, pero les voy a contar una del viernes pasado. I went to a business. Fui a un negocio. I was going to meet a person there at 1:30. Iba a encontrarme con una persona ahí a la 1:30. I was driving. Yo iba conduciendo. I said, I'm going to go early. Dije, voy a llegar temprano. This made no sense. No hacía sentido. So I got there 20 minutes early. Así que llegué 20 minutos antes. I was talking to the owner of the Yo business. estaba hablando con el dueño del negocio. I gave him my credit card. Le di mi tarjeta de crédito. He saw the name on it. Vio el nombre. Are you the apostle? ¿Es usted el apóstol? I said, yes, I am. Y le dije, sí, lo soy. He said, well, I don't go to church very often. Y dijo, bueno, yo no voy muy a menudo a la iglesia. I said, well, what's your deal? Y entonces le dije, ¿qué le pasa? How do you say that in Spanish? What's your deal? ¿Qué le pasa? Okay. So he started telling me about some challenges he had had in his life. Así que empezó a contarme acerca de unos desafíos que le sucedían en su vida. And I said, you wouldn't know who I am, Y le dije, usted no sabría quién soy yo and you wouldn't have asked me if I was a member of the Quorum of the 12 y no me habría preguntado si soy miembro del quórum de los 12 if you didn't know down in your bones that this is true. si no supiera profundo en sus huesos que esto es verdad. I asked him how old he was. Le pregunté qué edad tenía. He told me, and I said, so how long are you going to wait before you get this taken care of? Y entonces le pregunté, ¿cuánto tiempo más va a esperar hasta resolver este asunto? What are you waiting for? ¿Qué está esperando? You can't turn away because you already know. Usted no puede rechazar lo que usted ya sabe. So we talked for 20 minutes. Así que hablamos por 20 minutos. The person I was supposed to meet came, La persona con la que me iba a reunir llegó and this man said, Élder Bednar, y este hombre dijo, Élder Bednar, while you two take care of the business that you've got, mientras que usted atiende con su amigo este it'll negocio, take about an hour or so. nos va a tomar como una hora. Would you be willing to give me a blessing? ¿A usted le molestaría darme una bendición? I said, I'd be delighted to. Y le dije, me encantaría. But Pero it's not a coincidence I came here today. no es coincidencia que yo haya venido hoy. I hadn't planned on getting here before 1:30.
Yo no había planeado venir aquí antes de la 1:30. I got here in time so we'd have a chance to talk, but I didn't know that when I came early. Yo vine con suficiente tiempo de anticipación para hablar, pero no lo sabía de antemano. And the Lord doesn't send an apostle anywhere by coincidence. Y el Señor nunca manda a uno de sus apóstoles a algún lugar por coincidencia. I don't know why he picked you, No sé por qué lo escogió a usted, but he sent one of his apostles to invite you back now. pero envió a uno de sus apóstoles para invitarlo de regreso ahora. So I'll only give you a blessing if you're serious. Así que solamente le daré una bendición si usted es serio. If you're just going to keep doing this, pew, pew, Si va a seguir haciendo esto, then I don't think I should give you a blessing. entonces no creo que yo deba darle una bendición. I said, okay, we'll talk when I get back. Y entonces le dije, muy bien, hablamos cuando vuelva. Came back an hour later, Volví 1 hora después said, I'm ready for the blessing. y dijo, estoy listo para la bendición. Now that's a very simple thing. Y es una cosa muy simple. Something as simple as going to an appointment 20 minutes early, which made no sense. Algo tan sencillo como llegar a una cita 20 minutos antes que no hacía sentido. I believe I was moved upon by the Holy Ghost to do that, and I had no idea why. Yo creo que fui movido por el Espíritu Santo a hacer esto y no tenía idea de por Those qué. same things are happening to you all the time. Y estas cosas les pasan a ustedes todo el tiempo. So don't expect Moroni to show up at the front door of your house Así with que a no message for esperen you. que Moroni se aparezca en la puerta de su casa para darles un mensaje. Pray for the eyes to see these powerful spiritual experiences in your life every day. Oren para que sus ojos puedan reconocer estas experiencias espirituales poderosas cada día. So that you are not still talking about your missionary experiences 15 years after you come home. Para que no continúen hablando de sus experiencias misionales 15 años después de haber regresado a casa. Is that responsive to your question? Esto responde a su pregunta, hermana. Sí, Élder, muchas gracias. Great question. Gracias.